Ok, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos profundamente que hayan permanecido con nosotros. Pues ya estamos en el cierre de este segundo coloquio internacional de filosofía en la ciudad, filosofar en la escuela, experiencias y digresiones. Vamos a tener para cerrar de una manera extraordinaria, así como iniciamos y fue avanzando este evento, al doctor Silvio Galo, con una conferencia que se titula Filosofar en la escuela para hacer frente al fundamentalismo. Voy a presentar la semblanza y posteriormente le voy a dar la palabra al doctor. El doctor Silvio Galo es un filósofo brasileño, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Campinas, UNICAM, actuando en el posgrado en educación. Es investigador becario del Consejo Nacional del Desarrollo Científico con el proyecto para una crítica de la razón infantil. Su campo de trabajo es la filosofía de la educación, estudiando el movimiento anarquista y sus pedagogías, así como el pensamiento francés contemporáneo, especialmente Foucault, Deleuze, Guattari y Scherrer, espero haberlo pronunciado bien. Es autor de más de 2 centenas de artículos y capítulos de libros publicados en portugués, español, inglés y francés, y más de 20 libros. Pues bueno, le cedo la palabra al doctor Silvio Galo. Muchas gracias. Y muy buenas tardes a ustedes. Es una alegría poder hablar con ustedes, aunque estemos con una distancia muy larga entre nosotros. Sería para mí una alegría poder compartir con ustedes todo este evento que no tengo duda de que ha sido muy, muy interesante, pero por infelicidad no me ha sido posible. Entonces, qué bueno que por lo menos ahora podemos hablar, me pueden escuchar y tenemos esta tecnología que permite que nuestras palabras sigan tan lejos y podamos asimismo compartir nuestras ideas, ¿no? Bueno, yo les pido disculpas porque soy un hablante de portugués, intento hablar español. Espero que me comprendan bien, que no tengan muchos problemas para comprender. Y bueno, siempre tenemos una cuestión que es interesante porque si no comprenden mi pensamiento, puedo decirles que la incomprensión se debe a hablar mal la lengua, hablar mal el español. Una consideración que no puedo hacer cuando hablo portugués con mis amigos y compañeros que hablan portugués, y bueno, si no me comprenden, no me comprenden mismo, ¿no? Y con ustedes tengo esta disculpa, ¿no?, de decir que es un problema de la lengua. De toda manera, intentamos hablar y intentamos conversar un poco alrededor de este tema, que es un tema muy importante, muy interesante y muy inquietante para mí, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar sobre el filosofar en la escuela, el filosofar en la ciudad, temas que ustedes han dialogado, han practicado, han discutido desde ayer y por todo el día de hoy. Y seguimos entonces un poco más con eso. Pero yo quiero trabajar con ustedes una perspectiva un poco más específica que está en el título de la ponencia. Entonces, el filosofar en la escuela como una manera de hacer frente al fundamentalismo y, bueno, espero que consiga, que me sea posible explicarme a ustedes lo que quiero decir cuando hablo de eso. Así que seguimos. Y una vez más estamos frente a esta cuestión, que es una cuestión que siempre se pone para nosotros que somos
profesores de filosofía. Y nos preguntamos siempre, ¿para qué filosofar en la escuela? ¿Para qué la filosofía en la escuela? Desde mi experiencia, ¿para qué la filosofía en la universidad? Desde uno de mis temas de investigación, ¿para qué la filosofía en la educación básica en Brasil, en el nivel que nosotros denominamos enseñanza media, donde tenemos filosofía? Pero también tengo muchos compañeros que trabajan con la idea de la filosofía en la escuela para niños. Entonces la interrogación también, ¿para qué filosofar en la escuela con niños? Entonces, ¿para qué filosofar en la escuela con niños? ¿Para qué filosofar en la escuela con jóvenes? ¿Para qué filosofar en la escuela con adultos, con ciudadanos, con estudiantes de la universidad? Nosotros nos deparamos siempre con este interrogante. Y esta tarde lo que quiero trabajar con ustedes son dos intentos de respuesta. Primero, una respuesta más general y después una respuesta más específica, una respuesta para los tiempos que vivimos. Y es en este segundo momento que voy entonces a hablar sobre el fundamentalismo. Antes de eso, quiero abordar un poco esta cuestión, este interrogante, de una manera más general y ofrecerles una respuesta general a la interrogación ¿para qué filosofar en la escuela? Y en este sentido, yo diría entonces que filosofamos en la escuela o defendemos la necesidad de que la filosofía esté presente en las escuelas para tener una experiencia filosófica. Entonces, primer aspecto de la respuesta, filosofar en la escuela para tener una experiencia filosófica. O, diciéndole de otra manera, para garantizar a los jóvenes, a los niños, a las personas que estén en contacto con la filosofía, garantizar a ellas que tengan una experiencia filosófica. Con eso lo que quiero decir es que enseñar filosofía o tener la filosofía en la escuela no significa tan simplemente transmitir conocimientos de filosofía, ¿no? Hay, por supuesto, conocimientos de filosofía, ¿no? Tenemos textos filosóficos, tenemos saberes filosóficos, tenemos conocimientos de filosofía producidos a lo largo de más de 2500 años de historia. Pero tener la filosofía en la escuela, la presencia de la filosofía en la escuela, no significa tan solo transmitir, comunicar estos conocimientos. Desde mi punto de vista, no hace sentido enseñarnos filosofía, garantizarnos el acceso a la filosofía para los jóvenes, por ejemplo, si es para tan solo comunicarles la filosofía, enseñarles asuntos filosóficos, contenidos filosóficos, conocimientos filosóficos. Desde mi punto de vista, la importancia de tenermos la filosofía en la escuela, de tenermos un profesor o profesores o profesoras de filosofía en una escuela es para garantizar que los estudiantes en esta escuela puedan ellos mismos practicar la filosofía, tener una experiencia de pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, no apenas recibir conocimientos de filosofía, sino que adentrar a la filosofía y practicar la filosofía. Y bueno, yo no conozco el trabajo de ustedes, pero por el asunto del coloquio, yo pienso que ustedes van a estar de acuerdo con lo que estoy poniendo. Entonces, un primer aspecto de esta respuesta más general, filosofar en la escuela para tener
experiencia filosófica, ¿no? Para practicar la filosofía. Un segundo aspecto, haciendo una clarificación un poco mayor de esta respuesta, yo diría que filosofamos en la escuela para tener una experiencia conceptual de pensamiento. Y aquí yo adentro a una manera concreta de pensar la filosofía, ¿no? Yo pienso que hay muchas formas de concebir la filosofía, hay muchas maneras de comprender la filosofía y hay muchas maneras de experimentar la filosofía y practicar la filosofía. Lo que hacemos como filosofía depende de lo que comprendemos por filosofía. Y bueno, yo comparto con ustedes que desde mi punto de vista, la filosofía es una experiencia conceptual de pensamiento, ¿no? Lo que hacemos en filosofía es pensar por conceptos. Y bueno, siguiendo uno de los filósofos que me inquietan muchísimo, que me hacen pensar, que me hacen estudiar la filosofía, que es el filósofo francés Jean Deleuze, en la obra que Deleuze escribió con Guattari, que es la filosofía, en comienzos de los años 90, dan justamente esta respuesta. La filosofía es la actividad de creación conceptual. Entonces, la filosofía maneja con conceptos. El producto, el objeto de la filosofía son los conceptos. Pero la filosofía no solamente maneja con conceptos, la filosofía produce conceptos. La filosofía, o el filósofo, para decirlo mejor, el filósofo es aquel que crea conceptos. Los conceptos no están listos, no están dados, los conceptos son creados por los filósofos. Entonces, que yo diría en este contexto que nosotros defendemos o pensamos la práctica de la filosofía en la escuela, el filosofar en la escuela, como una manera de tener esta experiencia conceptual de pensamiento, un pensamiento de naturaleza conceptual. Una experiencia de pensamiento conceptual no solo para nosotros, profesores y profesoras de filosofía, sino que sobre todo para los estudiantes de filosofía. Entonces, la idea es que vamos a filosofar en la escuela para poder pensar conceptualmente en la escuela. Vamos a filosofar en la escuela para que los estudiantes puedan pensar conceptualmente. Esto no significa, por supuesto, que nosotros vamos a hacer con que todos nuestros estudiantes sean filósofos profesionales. No es eso. Bueno, nosotros enseñamos matemáticas en la escuela y no son todos los estudiantes jóvenes, por ejemplo, que van a estudiar matemáticas y van a devenir profesionales de la matemática. No son todos los estudiantes que van a devenir profesionales de química, no son todos que van a devenir profesionales de física, por ejemplo, para citar algunas disciplinas que tenemos en la escuela. De la misma manera, no son todos que van a devenir filósofos profesionales. Pero el hecho de que la gran mayoría de nuestros estudiantes no va a devenir un filósofo en el sentido profesional del término, esto no significa que ellos no puedan tener una experiencia de pensar filosóficamente. Así como el hecho de que ni todos los estudiantes, quizás la menor parte de ellos, si alguno deviene profesional de matemática, esto no significa que los otros no han tenido la experiencia de pensar matemáticamente, de pensar con la matemática, ¿no? Y esto es importante para todos nosotros. Yo no soy matemático,
Bueno, yo no soy bueno en matemáticas, también, tampoco, pero yo conozco alguna cosa de matemáticas, yo sé pensar matemáticamente, yo sé cómo producir una experiencia matemática del pensamiento, aunque yo no sea matemático. Yo sé pensar con la química, aunque yo no sea un profesional de la química. Y bueno, yo espero que yo sepa pensar con la filosofía. Y en este caso, bueno, yo soy profesional de la filosofía, yo soy profesor de filosofía, pero yo pienso que para los otros que no son profesores de filosofía, que no serán profesores de filosofía, que no serán filósofos, pueden tener en algunos momentos de su vida una experiencia con el pensar filosófico. ¿Por qué? Porque eso hace sus vidas mejores. Nosotros vivimos mejor cuando pensamos con la filosofía, por ejemplo, y con otros tipos de pensamiento también. Entonces, adelantándome un poco, de una manera un poco más conclusiva, yo diría que nosotros defendemos el filosofar en la escuela para tener una experiencia de pensar con filosofía, como yo decía, pero también una experiencia de pensar con ciencia y una experiencia de pensar con arte. Bueno, cuando digo eso, yo estoy pensando en educación básica, no estoy pensando todavía en la universidad. Estoy pensando en la formación básica de los jóvenes. Me parece que es muy importante para todos que tengamos una vivencia, una manera de estar juntos con estos tres tipos de pensamiento. Y yo diría que son tres tipos distintos de pensamiento, ¿no? Hay un pensamiento científico que tiene sus características, sus formas de pensamiento. Hay un pensamiento artístico que tiene sus características propias y hay un pensamiento filosófico que tiene también, por supuesto, sus características propias. Así que defender que en la escuela básica, en la formación básica de los ciudadanos, de los niños, de las niñas, de los jóvenes en general, nosotros tengamos el acceso y la oportunidad de pensar con ciencia, de pensar con arte y de pensar con filosofía, es una manera de garantizar una formación la más completa posible. Si tenemos, perdóneme, pero yo no conozco muy bien, yo conozco muy poco, en verdad, la realidad de México, la realidad de las escuelas en México, pero pensando en la realidad de Brasil, y yo pienso que quizás no sea muy distinto, no sea muy diferente en México, nosotros tenemos los currículos de la educación básica muy científicos. Tenemos mucho espacio para las disciplinas científicas, pero tenemos poco espacio para arte y tenemos poco o ningún, a veces, espacio para filosofía. Así que defender que en la escuela básica nosotros tengamos una oportunidad de pensar con la ciencia, de pensar a la manera de la ciencia, pero también una oportunidad de pensar con arte, de pensar a la manera del arte y de pensar con filosofía, al modo filosófico del pensamiento, es una apuesta en un pensamiento lo más completo y lo más complejo posible. Una manera de tenermos la capacidad de desarrollar distintas habilidades de pensamiento. Bueno, y con eso estoy diciendo algo peligroso, porque no me encanta, no me gusta utilizar la expresión habilidad, porque es una expresión muy importante para los discursos neoliberales en educación. Y bajo el discurso de las competencias y de las habilidades, nosotros
nosotros sacamos de nuestros currículos los contenidos, los conocimientos, las cosas que son importantes en la formación de los jóvenes. Pero es importante de alguna manera decir que sí hay distintas habilidades de pensamiento, hay un conjunto de habilidades científicas de pensamiento, hay un conjunto de habilidades artísticas de pensamiento y hay un conjunto de habilidades filosóficas de pensamiento. Y es importante que los estudiantes puedan accesar y puedan aprender y puedan utilizar y practicar todas estas habilidades, habilidades científicas, habilidades artísticas y habilidades filosóficas, ¿no? Eso me parece la gran importancia de afirmar la presencia de la filosofía en la escuela. Entonces, filosofar en la escuela para poder practicar la filosofía, para poder experimentar la filosofía, pero no solo la filosofía, y también las otras modalidades del pensamiento, pero con un diálogo, con un atravesamiento siempre presente entre la filosofía, las artes y las ciencias. Las distintas ciencias en diálogo con filosofía, las distintas artes en diálogo con la filosofía y la filosofía o las distintas filosofías también, por supuesto, en diálogo con las artes y con las ciencias. Eso me parece que sería un panorama más general y una respuesta más general para esta interrogación. ¿Para qué filosofar en la escuela? Entonces, filosofar en la escuela para garantizar una formación lo más completa y lo más compleja posible de nuestros estudiantes. Esta es mi manera de pensar y es esto que me gustaría compartir con ustedes en este primer momento. Y ahora paso entonces al segundo momento, aquel que es más importante para mí, que quiero desarrollar un poco más con ustedes, que yo nomeo aquí como una respuesta específica. Una respuesta específica para los tiempos que vivimos, una respuesta específica para nosotros hoy. Y es esta respuesta específica que yo digo entonces que hoy nos hace falta filosofar en la escuela para poder enfrentar el fundamentalismo. Y bueno, cuando digo eso, les digo que para mí el gran problema filosófico contemporáneo es el problema del fundamentalismo. Voy a intentar explicarme en este sentido para ustedes lo que pienso cuando afirmo, cuando hago esta afirmación. El gran problema filosófico contemporáneo es el fundamentalismo. Bueno, primero, ¿qué comprendemos por fundamentalismo? Yo no voy a tomar mucho tiempo aclarando esta cuestión. Yo voy a hacer un recurso artístico para compartir con ustedes un poco de estas interrogaciones, pero por fundamentalismo estoy hablando, por supuesto, del fundamentalismo religioso, pero también estoy hablando de los fundamentalismos políticos, de los fundamentalismos sociales, de todas las maneras fundamentalistas de encarar, de enfrentar la vida. Y para mí este es el gran problema contemporáneo. Estamos cada vez más atravesados por una dimensión fundamentalista de la vida. Una vez más, les digo que no sé lo que pasa en México en esta situación, pero en Brasil y en otros lugares el tema del fundamentalismo es un tema candente, es un tema importante, es un tema vital, yo diría para ustedes, un tema existencial. Tenemos que enfrentar el problema del fundamentalismo para que podamos seguir viviendo. Bueno,
El problema del fundamentalismo se deviene un problema importante en fines de los años 1970, comienzo de los años 1980, cuando el Irán deviene una república fundamentalista islámica, ¿no? Entonces es una manera de comprender la religión islámica de una determinada manera y tomar principios de la religión islámica como fundamentos para la política del Estado iraniano. Y todo eso va a promover y va a provocar todo un debate en el Occidente, pero si el tema del fundamentalismo viene a tono en Occidente por el caso del Islam, por el caso del fundamentalismo islámico, nosotros tenemos que admitir que el fundamentalismo es una invención occidental. Son los estadounidenses, cristianos, protestantes estadounidenses, que en el comienzo del siglo XX han inventado el tema del fundamentalismo cuando, reaccionando contra una serie de transformaciones por las cuales pasaban las iglesias cristianas en los Estados Unidos, llamaban la atención para la necesidad de garantizar los fundamentos del cristianismo. Entonces, el fundamentalismo es, antes de todo, un fundamentalismo cristiano. Después nosotros vamos a tener un fundamentalismo islámico, pero antes del fundamentalismo islámico tenemos un fundamentalismo cristiano. Y bueno, podemos tener en muchas religiones distintas un fundamentalismo que se proyecta para nosotros. Bueno, yo voy a indicar para ustedes tres obras artísticas que nos llaman la atención para los peligros sociales del fundamentalismo. Y bueno, como no sé cómo estas obras están traducidas al español, las cito en las lenguas originales. Y bueno, ustedes me van a decir cómo las conocen en México. La primera que quiero citarles es el libro de la escritora canadiense Margaret Atwood, que en inglés se llama The Handmaid's Tale. Quizás ustedes no conozcan muy bien el libro, que es un libro ya un poco antiguo, de 1985, pero por cierto, si no han visto, han escuchado hablar de la serie de televisión de 2018 con este mismo título, The Handmaid's Tale. Y bueno, es una obra muy interesante, tanto el libro cuanto la serie de televisión, porque es una narrativa de un futuro distópico de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos se han transformado en una república fundamentalista cristiana. Y fundamentalmente una república fundamentalista cristiana en la cual los hombres dominan y las mujeres están subjugadas por los hombres. Entonces, es una crítica social muy fuerte, muy interesante y, bueno, desde mi punto de vista, es una alerta para nosotros. Nosotros podemos mirar, podemos leer el libro, podemos mirar la televisión y decir, no, todo eso está muy lejos de nosotros. Nosotros no vamos a pasar por eso. Pero a mí me parece que está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Incluso, tanto en el libro hay un momento en que el personaje central reflexiona sobre la situación que está viviendo en esta república fundamentalista y se pregunta, bueno, ¿dónde estábamos cuando todo eso se produjo? ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? Y la respuesta es, bueno, vivíamos nuestras vidas y no percebemos
la dimensión de lo que estaba pasando en la política para llegar en esto que llegamos. Y bueno, les digo a ustedes que esto está más cerca de lo que parece para nosotros, porque aquí en Brasil tuvimos una experiencia muy difícil con 4 años de un gobierno de extrema derecha que no era de todo fundamentalista, pero que estaba muy cerca de un fundamentalismo. Y sobre todo lo que preocupa más es el hecho de que durante estos 4 años nos dimos cuenta, nosotros brasileños, que hay una voluntad de fundamentalismo en la población. Hay una voluntad de fundamentalismo en la población brasileña. Hay una buena parte del pueblo brasileño que está de acuerdo con posturas fundamentalistas en sus debidas religiones, pero sobre todo con posturas fundamentalistas del Estado, con posturas fundamentalistas de la política. Así que algo que miramos en esta obra, en este libro, en esta serie de televisión, y que nos parece muy lejos de nosotros, está quizás más cerca de lo que podemos pensar. Traigo un otro ejemplo, ahora un libro francés más reciente, publicado en 2015, un libro francés de Michel Houellebecq, bajo el título Sumisión, en francés, y yo pienso que sea algo como submisión en español. Y bueno, es un libro también muy interesante, que tiene una particularidad, una curiosidad que es particularmente interesante para nosotros, profesores en la universidad, porque el personaje central del libro es un profesor universitario francés. Entonces, toda la narrativa que se hace es bajo la mirada de un profesor universitario francés. Y bueno, los cuento muy rápidamente que el enredo es la idea, bueno, el libro escrito en 2015, con la idea de que en 2022 o 2023 la Francia se tornaría una república islámica. Y la cuestión es muy curiosa porque el escritor Houellebecq es un escritor muy polémico en Francia, hoy muy conocido, muy leído y muy polémico. Es alguien que tiene ideas muy cercanas de la extrema derecha francesa. Y bueno, su libro es una crítica a las articulaciones políticas republicanas francesas para impedir la victoria de la extrema derecha en las elecciones presidenciales. Entonces, nosotros tuvimos toda una articulación en las elecciones anteriores, ya por dos realizaciones de elecciones presidenciales en Francia. Hay una situación en que la Frente Nacional, el partido de extrema derecha en Francia, está muy cerca de ganar las elecciones y bueno, toda la oposición se reúne, se articula, se organiza para no permitir que la extrema derecha llegue al poder presidencial en Francia. Y eso vimos pasar ahora también de manera muy recién, porque tuvimos la elección para el Parlamento Europeo y miramos que, observamos que hubo una victoria muy fuerte de la extrema derecha en Francia y en otros países de Europa. Y bueno, de nuevo, toda una articulación en Francia para intentar no permitir la llegada de la extrema derecha al poder presidencial. Entonces, la crítica que hace Houellebecq en esta obra de ficción
es a la idea que en 2022, 7 años después del libro escrito, 7, 8 años después del libro escrito, la idea de que la Francia llegaría a se tornar una república islámica. ¿Por qué? Porque dice él, una vez más, frente a la posibilidad de victoria de la extrema derecha, de la Frente Nacional, los otros partidos se reúnen y el partido que tiene más condiciones de ganar las elecciones contra la extrema derecha es un partido islámico. Evidentemente esto es ficción, no existe hoy en Francia un partido islámico, pero el escritor propone eso, ¿no? La creación de un partido islámico y, bueno, una situación en que el partido islámico gana las elecciones para que no gane la extrema derecha. Y, bueno, con eso la Francia deviene una república fundamentalista islámica y todo el enredo de la novela es una manera de contar las transformaciones por las cuales pasa la sociedad francesa para devenir una república fundamentalista islámica. Y como yo les decía, el centro de la narrativa es un profesor universitario que estudia un tema muy oscuro, un escritor del siglo XVIII que nadie lo conoce, entonces un tema muy oscuro, y es bajo la mirada de este personaje que la narrativa se procesa. Y bueno, lo que vemos es toda la transformación de la universidad, y la institución universitaria en Francia es muy importante, ¿no? Es una de las instituciones centrales de la República Francesa. Y bueno, es allí que se procesan las transformaciones. La primera transformación es que todas las profesoras, todas las mujeres profesoras son demitidas de la universidad, porque la religión islámica no permite que las mujeres sean profesoras, que las mujeres tengan sus profesiones. Entonces, que las mujeres son demitidas. Las personas que son vistas como posibles personas contra el régimen islámico son afastadas de la universidad. Y este profesor, que es el narrador, permanece en la universidad porque es una persona de ninguna importancia, es un profesor sin ninguna importancia. Entonces, que él puede ser un colaborador, puede ser alguien que no ponga en riesgo la fundamentalización de la República Francesa. Pero mismo este profesor, que no es visto como un peligro, va poco a poco tomando conciencia de la transformación de la sociedad francesa y de los riesgos y de los peligros del fundamentalismo en la sociedad francesa. Bueno, entonces, segundo ejemplo de los alertas que podemos tener para el fundamentalismo en la sociedad, y traigo un tercer ejemplo, que es una película estadounidense de 2004, con el título original en inglés de The Village, de M. Night Shyamalan. Es un director al cual me gusta muchísimo, y bueno, esta película es también una película inquietante, muy interesante, porque muestra en Estados Unidos una comunidad que vive en un bosque y bueno, que vive una vida fundamentalista. Y les traigo este ejemplo también porque los dos otros son mucho más amplios, ¿no? Se habla de la transformación de los Estados Unidos en una república fundamentalista cristiana, en Handmaid's Tale. En Sumisión se habla de la transformación de Francia en una república fundamentalista islámica. En esta película la cosa es un poco más sencilla.
es una pequeña comunidad que se cierra en sí misma en una pequeña localidad y crea una comunidad, crea un lugar donde viven según sus propios principios, según sus propias leyes. No es un fundamentalismo religioso, no hay una discusión religiosa, no se habla en cristianismo, no se habla en islamismo, no se habla en ninguna religión, mas es la práctica de un fundamentalismo social. Es una organización de una determinada sociedad en nombre de muy buenas intenciones. Yo no voy a contarles mucho sobre la película porque pienso que quizás algunos no la han mirado y yo les invitaría a mirarla. Es muy interesante y como es una película de suspense, es algo que hay toda una construcción, ¿no?, para nos permitir comprender la situación que se produce allí. No voy a contarles mucho para no tirar la belleza de mirar la película y sorprenderse con la película. Pero les digo que es una comunidad que vive una situación de un fundamentalismo social y todos los peligros y todos los riesgos que eso nos trae. Entonces, estos tres elementos que traigo para ustedes son elementos para pensarnos el peligro o los peligros del fundamentalismo en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Y para concluir esta pretensión de decir que el fundamentalismo es el gran peligro que vivimos hoy, es la gran cuestión filosófica, es el gran interrogante filosófico para nosotros, yo diría que, por lo menos desde mi punto de vista, y por supuesto pongo esto para debate con ustedes, para mí el fundamentalismo es un otro nombre para el fascismo. Yo diría que el fundamentalismo es un fascismo y el fascismo es un fundamentalismo. Entonces, que el riesgo político del fundamentalismo es el riesgo del fascismo en la sociedad y en la política. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con filosofía? ¿Qué tiene que ver todo eso con filosofar en la escuela? Entonces, después de estas digresiones alrededor del fundamentalismo, intentemos caminar un poco en la dirección de comprender estas cuestiones en la filosofía. Yo diría para ustedes que la cuestión es que en el fundamentalismo hay una apuesta en el no pensamiento. El fundamentalismo, al fundamentalismo, a los fundamentalistas no les gusta el pensamiento. Y luego no les gusta la filosofía. No les gusta la filosofía como una experimentación del pensamiento. ¿Por qué? Porque el fundamentalismo trabaja con dogmas que no pueden ser contestados. La perspectiva misma del fundamentalismo es la no contestación de los dogmas, de la no contestación de las ideas que son los principios, que son los fundamentos. Nosotros no podemos contestar que hay algo mayor sobre nosotros. No podemos poner en duda esta idea. Y si la filosofía lo pone en duda, la filosofía es un riesgo, la filosofía es un peligro. Si la filosofía, practicada como el arte de la pregunta, lo pone en riesgo, la filosofía es un problema, la filosofía es un peligro para el fundamentalismo y luego los fundamentalistas van a contestar la presencia de la filosofía en la escuela. Van a desear que la filosofía no esté presente en la escuela,
van a desear que nosotros no filosofemos en la escuela. Entonces, yo pienso que de alguna manera podemos pensar filosofía y fundamentalismo como dos antípodas, como dos ideas que no dialogan entre sí, ¿no? O que no pueden dialogar entre sí. Si tenemos filosofía, tenemos contestación al fundamentalismo. Si tenemos fundamentalismo, tenemos contestación a la filosofía. Pero una cosa también es importante de decir, ¿no? Porque no es cualquier filosofía que puede ser un arma contra el fundamentalismo. Para que la filosofía sea un arma contra el fundamentalismo, nosotros necesitamos de una filosofía de la pregunta. Pero nosotros tenemos filosofías que son soporte para el fundamentalismo. Esto puede parecer contradictorio para ustedes. A mí me parece contradictorio, pero yo pienso que nosotros tenemos que admitir que hay filosofías que son fundamentalistas. Por más que esto no nos parezca muy cierto, pero hay filosofías también fundamentalistas. Y los intento mostrar un poco eso, porque miremos bien, tenemos toda una tradición en la filosofía occidental que es una tradición que yo propongo a ustedes llamar como una filosofía árquica. Y breve ustedes van a comprender por qué estoy llamando así, una filosofía árquica. Una filosofía árquica porque está relacionada con el arqué, con la idea griega de arqué. Arqué, del griego, nosotros comprendemos como el principio universal de todas las cosas, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, en Heráclito, que nos decía que el principio universal de todas las cosas es el fuego. Todo deviene del fuego. En el comienzo del cosmos, en el comienzo del universo, tenemos el fuego. Y por una serie de movimientos en el fuego, todas las cosas van a ser creadas. Aprendemos, nosotros, profesores de filosofía, filósofos, aprendemos que la filosofía en Grecia surge o es creada como una contraposición al mito, a la mitología, a la idea de una palabra revelada, de una verdad revelada por la palabra. Entonces, si tenemos una mitología que revela, que desvela la verdad para nosotros por la palabra, vamos a tener con la filosofía, con el ejercicio del logos, un ejercicio también de la palabra, pero no de una palabra desvelada, de una palabra revelada, sino que de una palabra argumentada, el logos como argumentación. Entonces, si para Heráclito el arqué, el principio universal es el fuego, hay que construir toda una serie de argumentos para demostrar que el fuego es el principio de todas las cosas. Lo mismo lo hace Tales para decir que el principio del arqué es el agua. Y así por adelante. Podríamos citar aquí muchos de los filósofos llamados presocráticos, de los filósofos de la fisis en la Grecia antigua, que van a trabajar con esta idea de arqué, del principio universal. Bueno, yo me baseo en eso para decir entonces que tenemos en la filosofía occidental una filosofía árquica, una filosofía que parte de un principio, que parte de una idea original, de un principio original que va a ser la base para todo lo resto, que va a ser la base para la naturaleza, que va a ser la base para el mundo, que va a ser la base para el pensamiento. Y bueno, esta manera de pensar la filosofía es una manera que
está entre nosotros hasta hoy, ¿no? De maneras diferentes, de modos distintos, pero todavía hoy tenemos una filosofía árquica entre nosotros. Y desde mi punto de vista, una filosofía árquica no es una filosofía apta para enfrentar el fundamentalismo, porque una filosofía árquica puede ser un soporte para el fundamentalismo. La filosofía árquica puede ser ella misma fundamentalista. Y ahí está el peligro. Lo que tenemos que buscar es una filosofía anárquica. Si tenemos una filosofía árquica, tenemos también, por otro lado, una filosofía anárquica. Anárquica porque recusa el fundamento, porque no acepta el fundamento. Un pensamiento que no es un pensamiento del principio, de la base, del fundamento, pero es un pensamiento de la creación. Y yo diría que así como tenemos desde la antigüedad griega una filosofía árquica, tenemos también desde la antigüedad griega una filosofía anárquica. Pero lo que se puso como hegemónico en el pensamiento occidental ha sido una filosofía árquica, ha sido una filosofía de los pensamientos. Y podemos, claro, yo no tengo el tiempo y ustedes no van a tener la paciencia para escucharme horas y horas argumentando en toda la historia de la filosofía para decirles que la hegemonía del pensamiento occidental, del pensamiento colonial, es un pensamiento árquico, pero les cuento que desde mi punto de vista es eso lo que pasa. Y tenemos un movimiento no hegemónico que es el movimiento de una filosofía anárquica, de un pensamiento anárquico, de un pensamiento que no tiene fundamentos, que no tiene bases, pero que se pone a partir de la creación. Y para argumentar un poco alrededor de eso, yo llamo atención de ustedes para un pequeño pasaje de un libro de Gilles Deleuze, que es Lógica del Sentido, un libro publicado en 1969, muy interesante, un libro que hace toda una discusión de la filosofía con la literatura, sobre todo con la literatura de Lewis Carroll, y con la psicoanálisis de Freud. Y bueno, es un libro que no está organizado en capítulos, sino que en series. Son distintas series que se van organizando en este libro. Y una de las series Deleuze la nomea las 3 imágenes de filósofos. Y muy rápidamente va a nos decir entonces de 3 modelos de cómo hacer filosofía, de 3 modelos de cómo hacer filosofía, pensando en 3 filósofos o 3 escuelas distintas de filosofía. La primera imagen es el filósofo como el ser de las alturas, y es la filosofía de Platón. El filósofo como el ser de las alturas. ¿Por qué el ser de las alturas? Porque si recuerdan que en la filosofía de Platón, el filósofo es aquel que está dentro de la caverna, pero que sale de la caverna. El filósofo es aquel que está en la profundidad de la tierra, dentro de la caverna, y que sale de la caverna y puede mirar la verdad. Y la verdad es la luz del sol. Entonces, para conocer la verdad, tenemos que mirar al alto, tenemos que mirar el cielo, tenemos que mirar el sol. Por eso el filósofo es la imagen del ser de las alturas en la interpretación, en la manera de Deleuze de pensar esta cuestión. Una otra imagen que nos propone Deleuze es el filósofo como el ser de las profundidades.
Y aquí Deleuze cita los presocráticos como los filósofos, como los seres de las profundidades. ¿Por qué? Porque los presocráticos buscaban la raíz de las cosas, buscaban aquello que no estaba visible en la superficie, buscaban lo que estaba bajo la realidad, la propia idea de arqué, si ustedes quieren, ¿no? Y entonces, en las imágenes que yo he puesto, la primera, la más alta, es un dibujo de Platón. En el medio, un dibujo del filósofo presocrático Empédocles de Agrigento. Y Empédocles, ¿por qué Empédocles? Porque es con Empédocles que se cuenta aquella anécdota que Empédocles se había lanzado en el volcán porque quería conocer la profundidad de la naturaleza. Entonces que se lanza adentro del volcán para conocer la profundidad de la tierra. Y bueno, entonces para Deleuze los presocráticos como el ser de las profundidades. Y un tercer tipo de filósofo, una tercera imagen de filósofo como el ser de las superficies, aquellos que no buscan ni las alturas ni las profundidades, pero producen la filosofía en la superficie. Y estos para Deleuze son filósofos como los estoicos, como los epicuristas y sobre todo como los cínicos. Y por eso el imagen más abajo es una imagen de Diógenes el cínico como siendo el ser de las superficies. Y bueno, entonces si pensamos en esta proposición de Deleuze, en las tres imágenes de filósofos, en la filosofía de Platón nosotros tenemos una filosofía fundamentalista, una filosofía que fonda la verdad en una cierta concepción de mundo. En la filosofía presocrática, una filosofía fundamentalista porque busca el arqué, porque busca el principio de todas las cosas. Y en la filosofía de los cínicos, de los estoicos, de los epicuristas, una filosofía que se hace en la superficie, una filosofía que no busca ni las profundidades ni las alturas, pero una filosofía que se hace en el cotidiano, que se hace en la ciudad, que se hace en la vida. Una filosofía no fundamentalista, una filosofía que entonces yo propongo llamar como una filosofía anárquica, a la distinción de las otras. Una filosofía anárquica, entonces, que quizás podamos encontrar en los filósofos cínicos el mejor ejemplo de lo que sería esta filosofía anárquica. Una vez más, una imagen de Diógenes entre los perros, entre los cúnicos, como decían los griegos, el nombre para perro, cúnicos, que daría la expresión filosofía cínica, la filosofía de los perros. Por eso Diógenes es comúnmente retratado cercado por perros, pero Diógenes y los cínicos de manera general eran filósofos que practicaban una filosofía en el corazón de la ciudad. La filosofía no era un intento académico. Nosotros tenemos con Platón la filosofía en la academia, en la escuela. Tenemos con Aristóteles una filosofía en el liceo y con los cínicos teníamos una filosofía en la ciudad, en la plaza de la ciudad. Ustedes podrían decir, bueno, pero Sócrates ya lo hacía. Sócrates es también el filósofo de la ciudad. Sí, pero Sócrates es el filósofo de la ciudad que maneja con la ironía, mientras que los cínicos son los filósofos que manejan con el humor. Y la ironía es distinta del humor, porque la ironía tiene una verdad que quiere probar.
y el humor no es la prueba de ninguna verdad. El humor cínico es el ejercicio básico de la filosofía como crítica de la sociedad y como una manera específica de vivir. Hay toda una serie de estudios y yo recordaría para ustedes los estudios que ha hecho Foucault, por ejemplo, en sus últimos cursos en el Colegio de Francia, en su último curso en 1984, cuando trabaja un poco con los cínicos, contrapone el trabajo de los cínicos al trabajo filosófico de Sócrates y bueno, va a decir que los cínicos son los filósofos que se proponían a vivir la verdadera vida, no la vida verdadera, no la vida de la verdad, de una verdad puesta como fundamento, pero una verdadera vida, la vida que vale la pena ser vivida. Entonces son los filósofos que, más que todos los otros, practicaban la filosofía. Por eso traigo a ustedes este ejemplo de los cínicos para cerrar con esta exposición, diciéndoles que hoy, en nuestros días, filosofar en la escuela, filosofar en la ciudad, es una manera de practicar esta arte de superficies y pensar esta arte de superficies, este diálogo filosófico, como un pensamiento libre, como un pensamiento creativo, como un pensamiento autónomo, como un pensamiento libre y un pensamiento múltiple. Y bueno, filosofar entonces en nuestros días, filosofar en la ciudad, pero también filosofar en la escuela, porque a la diferencia de la antigüedad, en nuestros días, en nuestro tiempo, en nuestras sociedades, una manera muy interesante de practicar de manera pública la filosofía es practicarla en las escuelas. Las escuelas son los lugares públicos por excelencia para los niños y los jóvenes. Practicar la filosofía, filosofar en la escuela, para no permitir que pasen los fundamentalismos, para no permitir que nuestros futuros sean oscurecidos por esta posibilidad presente del fundamentalismo. Bueno, muchas gracias por la atención de ustedes, muchas gracias por la paciencia en escucharme y bueno, pienso que tenemos un tiempo para preguntas, para hablar un poco. Me quedo a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, doctor Galo. Muy interesante la conferencia acerca de ir en contra también del fundamentalismo y esta apuesta hacia la filosofía anárquica. Vamos a cederle la palabra al público para que puedan realizar algunas preguntas al doctor Galo y se las vamos a juntar para que él tenga oportunidad de formular sus respuestas y cerrar la conferencia. Entonces, pueden levantar su mano para que les vayamos dando el orden. Daniel, después Daniel Ramírez, después Gabriel, después, ¿tu nombre, compañero, me lo podrías repetir? ¿Quién levantó la mano? Me imagino otra mano, entonces. Vamos, perdón, Gerardo. Entonces, vámonos en ese orden y después con la compañera. Buenas tardes, profesor, y muchas gracias por su exposición. Yo personalmente vivo en Francia, aunque estoy ahora en México. Y es muy interesante el análisis que usted ha hecho sobre el proceso, yo llamaría de degeneración de la democracia francesa, en el cual el tema omnipresente es cómo impedir que pase la extrema derecha. Me parece que el libro de Houellebecq, bueno,
usted también lo sugirió, Houellebecq en el fondo con su, no solo con ese libro, sino que con sus opiniones antes ha ayudado bastante a la extrema derecha en sus posiciones. Es que no escucha el doctor. Ah, ¿no está escuchando? Perdóneme, Dani, pero Ya vale. no escuchó nada, de hecho. Doctor Galo, ¿logró escuchar la intervención del doctor Daniel? ¿No? Entonces vamos a acercar los micrófonos para que se logre ¿No es nuestro cometido. ¿No es el buen micrófono? ¿Somos tres? Es que el micrófono por el que escucha el doctor. Ah, vale. Bueno, con 3 micrófonos voy a tal vez. Ahora, ¿me escucha, doctor Gallo? ¿No? Parece que no. ¿El doctor Galo logra escuchar al doctor Ramírez? ¿Aló? ¿Me podrá escuchar, doctor? El de ustedes está cerrado. Ah. El micrófono está cerrado. Ah, claro. Bueno, y entonces, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí, bueno. Voy a repetir todo, ¿eh? Para que no se bueno, yo vivo en Francia, aunque estoy de paso en México, ¿ya? Especialmente para este coloquio, ¿verdad? Y me ha interesado mucho el análisis que usted ha hecho de lo que yo llamo la degeneración de la democracia en Francia, en el cual el único tema prácticamente se convierte en cómo evitar que pase la extrema derecha. Ahora no se oye, ¿no? Porque era ese el buen micrófono. Claro. Por tercera vez. Bueno, me parece que hay una especie de degeneración de la democracia en Francia, puesto que el único tema es cómo evitar que gane la extrema derecha, de lo que actualmente se llama Rassemblement National, ¿eh? Antes se llamaba Frente Nacional, efectivamente. Entre paréntesis, el libro de Margaret Atwood, que usted mencionó, está traducido al castellano como El cuento de la criada. En francés era La Servante Écarlate. No tiene nada que ver, los editores tienen la mala costumbre de cambiar los títulos de los libros. Me parece que hay tal vez un malentendido que yo soy chileno, aunque vivo en Francia. Yo viví en tiempo de la dictadura en Chile y teníamos, bueno, mis amigos siguen teniendo tal vez un prejuicio o una idea que es una idea peligrosa, según la cual la filosofía misma es resistencia a la dictadura o al fascismo. En este caso usted ha hablado del fundamentalismo. Pero claro, usted como bien hizo la salvedad de que hay una filosofía del arché que en realidad no sería exactamente el instrumento de una resistencia a este tipo de tendencias. El problema que yo veo viviendo en Francia es que la derecha francesa, por ejemplo, no se parece mucho a la derecha chilena y tal vez menos a la brasilera de Bolsonaro, puesto que hay intelectuales y hay filósofos. Hay un candidato que es importante, que no es del Rassemblement National, que se llama François-Xavier Bellamy, que es un filósofo académico. Y hay que olvidar, pienso yo, la idea de que la filosofía misma sería algo así como democrática o de izquierdas, hay filosofía y no solamente del arché, sino que hay filosofía de extrema derecha. Hay filosofía que pretende con argumentos racionales explicar la necesidad de las jerarquías y de los gobiernos autoritarios. Uno de los monotemas de este pensamiento de derecha radical es la lucha contra las ideas LGBTIQ+, porque se supone que estas ideas van construyendo una especie de ortodoxia alternativa, una nueva ortodoxia. Entonces, estos filósofos o pensadores de extrema derecha se presentan como ellos mismos, como resistencia a una hegemonía que pretendería imponer una ideología de género y otro tipo de cosas así. Algo así como lo que piensa también el presidente Putin. Por eso que me parece peligroso pensar que la filosofía misma
o que la filosofía en general, cosa que usted no ha dicho, sería el instrumento ideal para combatir el fundamentalismo. Otra cosa que quisiera decir muy rápidamente es que tal vez hay un problema terminológico, porque fundamentalismo no es lo mismo, a mi juicio, que integrismo. Y eso lo conocí bien en Chile, puesto que la dictadura de Pinochet tenía un refuerzo ideológico en el integrismo católico tradicional. Y hay pensamientos como Primo de Rivera, etc. Hay pensamientos de derecha radical, de integrismo, así como también hay fundamentalismos islámicos que no pretenden en absoluto gobernar. Y por eso que al pensamiento de la República de Irán yo lo llamaría integrismo musulmán, así como hay también un fundamentalismo judío, judíos ortodoxos, que en principio incluso estaban contra la fundación del Estado de Israel porque el Estado y el gobierno no les interesaba en absoluto, solo les interesaban los textos. Es una pequeña diferencia terminológica. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez. Vamos a pasar a las siguientes participaciones. Les voy a pedir que sean concretas. Gracias. Doctor Galo, llamó particularmente mi atención cuando habló sobre la ironía socrática y cómo esto forma parte, o bueno, pareciera, ¿no? En un principio que no es como estas filosofías que usted estaba describiendo, pero decía que la ironía sí tiene una búsqueda de verdad. Me parece que eso fue lo que escuché. Ok. Entonces, la verdad es que no estoy muy seguro qué preguntarle, más allá de si nos pudiera platicar más sobre esta ironía socrática y su búsqueda de la verdad, porque es algo que yo ignoro. Entonces, por eso no puedo hacer una pregunta más precisa. Debo de tener los dos. Los Ah, tres. sí, los dos, Pero, sí, que sostenga. bien, le quiero agradecer la disertación que usted ha realizado y preguntarle, André Glucksmann, Bernard Henry Levy, entre otros, y quizá en menor grado, un pensador, antropólogo que usted debe de conocer, Claude Lévi-Strauss, estaban considerados, quizá este último con más polémica, fundador del estructuralismo, estaban considerados como pensadores de derecha. Me gustaría conocer su punto de vista, sobre todo de su paisano, de del fundador del estructuralismo. Por favor. Gracias. Muchas gracias con la compañera y después con Esther. Les pido brevedad. No lo pegues. Espero no estar saturando al doctor. Sí, se escucha. Buenas tardes, doctor. A mí a lo largo de esta conferencia me surgió una duda que me gustaría también saber su punto de vista en cuestión a cuál sería el objeto de estudio de la filosofía o qué estaría estudiando la filosofía en sí, porque a lo largo de la conferencia se habló que ¿para qué filosofar en la escuela? Y se mencionó que es tener esa experiencia filosófica de pensar o también estudiar la filosofía sería la formación y sería la más completa posible. Entonces aquí me surgió esa pregunta de ¿cuál sería el objeto de estudio de la filosofía o qué estudia la filosofía un poco más concreto? No sé si me di a entender. Muchas gracias. Sí, gracias. Con Esther. Doctor Galo, buenas noches, muchas gracias por la conferencia. Solo una pregunta o comentario, no estoy segura. Esta idea de filosofar en la escuela como algo parecido a filosofar en la ciudad,
me hace un poco de ruido porque desde siempre ha habido filosofía en la escuela. No sé si está haciendo alguna diferencia entre filosofar en la escuela y hacer filosofía en la escuela, o más bien la diferencia tiene que ver con los grados, no sé si es con niños, adolescentes, etcétera. Gracias. Bueno, yo tengo una última pregunta. Conociendo un poco el trabajo del doctor Galo, quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con si esa filosofía anárquica que menciona en la parte fundamental de su ponencia tiene que ver también con una apuesta a la educación libertaria y cómo encaminarnos hacia allá para que esto esté inserto en la escuela. Y pues, adelante, doctor Galo. El micrófono es suyo. Bueno, gracias por todos los comentarios y preguntas. Yo, por supuesto, no tengo condiciones de responder a todo. No tengo competencia para responder a todo y no tengo tiempo para hacerlo. Estamos muy cerca del horario de cierre, lo que es siempre una salida interesante para quien habla, ¿no? Pero yo voy a intentar comentar un poco las cuestiones y bueno, intentar a quizás avanzar un poco el pensamiento con ustedes. Y bueno, comienzo entonces por lo que considero más fácil para mí responder. Entonces, un primer comentario en el sentido de que para mí el qué hacer de la filosofía, ¿no? Que alguien ha preguntado el qué hacer de la filosofía, qué hace la filosofía en la escuela. Yo pienso en mi manera de comprender filosofía, que la filosofía piensa a partir de problemas. Entonces, lo que hacemos con la filosofía en la escuela es pensar problemas, pensar a partir de problemas. Y bueno, ¿qué hacemos con estos problemas? Para poder enfrentar los problemas, nosotros producimos conceptos. Todo eso estoy diciendo en las huellas de la obra de Deleuze y Guattari, que es la filosofía, ¿no? Entonces, la filosofía consiste en la actividad de crear conceptos para enfrentar problemas que vivimos. Entonces, la filosofía es algo existencial, es algo de nuestras vidas. A la filosofía importan los problemas que vivimos. No son los problemas de los otros, son nuestros propios problemas, ¿no? Deleuze tiene una afirmación muy interesante, que es decir que nosotros solo pensamos cuando tenemos derecho a nuestros propios problemas, porque nosotros no pensamos los problemas de los otros. Si los problemas no son nuestros, nosotros no pensamos. Nosotros solamente pensamos los problemas que son los nuestros problemas. Así que no es sencillo practicar la filosofía en la escuela. Yo les decía en el comienzo que desde mi punto de vista no vale la pena pensar la filosofía en la escuela como la transmisión de contenidos filosóficos. Eso es posible, por supuesto, ¿no? Podemos dar una clase, dar toda una lección sobre Platón, sobre la teoría aristotélica del ánima, lo que quieran, lo que puedan pensar como ejemplo. Y esto es posible de hacer en las escuelas. Pero desde mi punto de vista, lo que vale la pena es una filosofía que invite a los estudiantes a pensar por ellos mismos, que haga o que traiga la posibilidad que ellos mismos piensen. Y para que piensen, tienen que ser capaces de encontrar propios problemas. No soy yo
profesor de filosofía que voy a imponerles problemas. Tienen que encontrar sus propios problemas y a partir de sus problemas poder hacer la experiencia de la filosofía, la experiencia del pensamiento filosófico, la experiencia de la elaboración de conceptos para hacer frente a estos problemas. Entonces, cuando hablo de filosofar en la escuela, estoy hablando de eso. Para mí es esto lo que es importante. Y de otra manera, de algún modo conectado con eso, filosofar en la escuela como un filosofar en la ciudad, pensando la escuela como un espacio público. Pensando la escuela como un espacio público, pensando la escuela como un espacio común, pensando la escuela como un espacio de relaciones entre las personas de una comunidad. Entonces, de esta manera, pensar la filosofía en la escuela es pensar la filosofía en la ciudad, siempre en esta perspectiva de una práctica, como les decía antes. Pasando ahora para la última cuestión, la cuestión de Stephanie, que también es más tranquila para mí contestarla, ¿no? Que tiene que ver con la pedagogía libertaria, con la filosofía anarquista, y miren que yo hago aquí una distinción entre una filosofía anarquista y una filosofía anárquica. Lo que intenté elaborar con ustedes fueron los rasgos de una filosofía anárquica. Ni toda filosofía anarquista es anárquica. Hay filosofías anarquistas. Es un poco difícil para mí decirlo, ¿no? Yo me pongo como un anarquista, ¿no? Y es un poco difícil decirlo, pero hay filosofías anarquistas que no son filosofías anárquicas. Hay filosofías anarquistas que son fundamentalistas. Hay un fundamentalismo anarquista. Y con eso comento también la primera cuestión, ¿no? Porque los fundamentalismos no son de derecha, hay fundamentalismos de izquierda, hay fundamentalismos de todas órdenes. Entonces, yo diría que incluso hay un fundamentalismo en el anarquismo. Pero como el anarquismo no es único, no podemos hablar en el anarquismo, pero sí en los anarquismos, son múltiples anarquismos, hay anarquismos anárquicos y hay anarquismos fundamentalistas, desde mi punto de vista, ¿no? Claro que lo que estoy diciendo es polémico, lo sé, ¿no? Pero es mi punto de vista y lo pongo para debatir, ¿no? Pero a mí me parece que sí hay anarquismos anárquicos y hay anarquismos árquicos, hay anarquismos fundamentalistas. Entonces, no seguramente la pedagogía libertaria es una pedagogía anárquica. Quizás encontremos pedagogías libertarias que son pedagogías anárquicas, pero hay pedagogías libertarias que son muy fundamentadas, que son llenas de fundamentos, llenas de principios, mismo cuando el principio máximo es la libertad. Pero si yo digo que la libertad es el fundamento, yo estoy imponiendo una manera fundamentalista de pensar, cuando pongo la libertad como fundamento. ¿Cómo puede la libertad ser fundamento? Si la libertad es fundamento, la libertad deja de ser libertad. Si yo digo, tienes que ser libre, o si yo digo, como Sartre, por ejemplo, estás condenado a ser libre, esta libertad ya es puesta como un fundamento, ya es puesta como una base, como un principio. Y si esta libertad como principio es manejada como, ¿cómo diría yo? Si es manejada como un dogma, si la libertad es un dogma, la libertad
se queda fundamentalista y perdemos la libertad. Entonces, yo diría que no es tan tranquila la articulación entre anarquismo y no fundamentalismo, ¿no? Hay anarquismos anárquicos, sí, lo pienso, pero hay también anarquismos que no son anárquicos, hay anarquismos que son árquicos, hay pedagogías anarquistas que no son pedagogías anárquicas, y hay pedagogías anárquicas que no son anarquistas. Entonces hay que buscar las diferenciaciones entre estos términos para que podamos comprender estas cuestiones todas. Y bueno, para finalizar, si yo me acuerdo bien del conjunto de las cuestiones, sé que estoy olvidando cosas o estoy dejando de tocar en cosas importantes, pero yo pienso que sí hay una dificultad para nosotros hoy de pensar la democracia, de pensar la disolución o la erosión de la democracia. Bueno, yo no voy a conseguir hablar de la ironía, ¿no? Pero me quedo entonces con la democracia para finalizar. Pero yo pienso que nosotros tenemos también una postura fundamentalista frente a la democracia. Conocemos muchos discursos políticos que toman la democracia como fundamento, que toman la democracia como principio. Conocemos los discursos políticos que dicen que la democracia es el mejor régimen de gobierno y que tiene que ser llevado para todo el mundo, ¿no? Todos nosotros conocemos estos discursos. Bueno, yo diría que decir que la democracia es la respuesta única es una perspectiva fundamentalista, es una fundamentalización de la democracia. Y lo que nosotros tenemos hoy son prácticas distintas de democracia, maneras distintas de producir una democracia, y que la cuestión es en qué medida estas democracias pueden hacer frente al peligro de los fundamentalismos. Y con esto yo les digo de nuevo, ¿no? Los fundamentalismos de todas las órdenes, los fundamentalismos, los que yo he citado en general, son fundamentalismos que se acercan de la derecha, de la extrema derecha, pero nosotros también tenemos fundamentalismos de izquierda, ¿no? Tuvimos regímenes de izquierda fundamentalista. Y bueno, yo pienso que tienen que ser evitados, así como tenemos que evitar los regímenes fundamentalistas de derecha, de extrema derecha, tenemos que evitar los regímenes fundamentalistas de izquierda y mismo los anarquismos fundamentalistas. Bueno, sé que no he respondido de una manera satisfactoria, pero pienso que ya no tenemos tiempo, y bueno, para mí ha sido una alegría poder compartir con ustedes. Me encantaría tener estado presencialmente junto de ustedes y poder ter acompañado los debates todos de estos 2 días, lo que ayudaría a tornar las ideas más claras y los debates más presentes para mí, ¿no? Pero ha sido una alegría de toda manera estar con ustedes en este final de tarde, comienzo de noche. Muchas gracias. Pues agradecemos al doctor Galo con esta conferencia magistral de clausura. Esperemos que en algún momento podamos tenerlo presencialmente en la facultad y colaborar con ustedes. Pues muchas gracias.